de honor de la tarde de hoy, que es el señor Pedro Matos, representando a Mullen Love Interamericana. Fue una visión que ellos tuvieron incluso mucho antes de la pandemia. Quiero, antes de dar formal inicio a este evento, informar a todos nuestros participantes que este evento está siendo grabado y que por lo tanto estará posiblemente siendo retransmitido por los canales digitales y lo hacemos de su conocimiento, respetando las normas y los aspectos legales que corresponden a eventos que son como este, grabados para su conocimiento. Entonces, habiendo dicho esto, ¿quién nos acompaña en el día de hoy? Y para mí, más que nada, es un placer y me lleno de orgullo y sobre todo le agradezco al señor Pedro Matos, que es graduado en licenciado en informática con más de 25 años de experiencia en áreas de multimedia, telecomunicaciones, tecnología y quien actualmente se desempeña precisamente como el director de tecnologías de información de Mullen Love Interamericana desde el 2017, en representación de Mullen Love Interamericana, nos va a contar precisamente su experiencia y más que su experiencia, como yo digo, esos conocimientos vividos en la práctica, donde él y su equipo pues han aterrizado el cloud al mundo terrenal. Y no solamente que lo aterrizó, lo vivió y pues yo creo que su experiencia puede ser de muchísimo valor. ¿Y quién es Mullen Love Interamericana? Que eso creo que es importantísimo resaltarlo. Es una boutique creativa a nivel internacional compuesta por diversas experiencias, tanto pequeñas como a gran escala, y que hoy está presente en más de 65 mercados, con más de 90 agencias. Y dentro de sus principales clientes figuran precisamente entidades representadas del sector alimenticio, retail y otros. Y aquellos que conocen un poco el mundo de la publicidad saben que no hay algo más importante para un creativo que precisamente su contenido. El contenido, que es lo que le da vida a mucho de lo que se hace en una agencia como es Mullen Love Interamérica. Entonces, aquí viene a pasar que precisamente la información es uno de los activos más importantes que tienen una empresa como la que hoy nos va a narrar su experiencia. Así que bienvenido, Pedro, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Me escuchan? Lo escuchamos y lo Ah, vemos muy bien. perfecto. Muchas gracias, María. De verdad que un placer, un honor la invitación que nos hicieron. Y estamos acá para compartir nuestras vivencias en este ambiente del cloud. Pues Pedro, yo quisiera en honor a nuestra audiencia contar un poco la historia y que en esa medida pues nos remontáramos a un poquito a esos antecedentes y yo empezaría pidiéndole que nos cuente qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de migrar de una plataforma como la que ustedes tenían en el pasado a una plataforma en la nube. Bueno, a raíz de mi ingreso, la empresa había hecho se abocó a una auditoría en el área de sistemas para detectar debilidades y corregirlas, y también dar una especie de fortalecimiento a nuestro plan de contingencia y de recuperación de desastres. Eh, Esto nos llevó a nosotros a buscar alternativas en el mercado, ir a eventos, ver videos, a hacer nuestra tarea de investigación, y de ahí surge un proyecto, el proyecto del cloud, de la mano del gerente general, que si él ve en algún momento ve esta conversación, se va a reír porque cada vez que nos reuníamos, teníamos la oportunidad, la pregunta habitual de él es: ¿y mi nube? Entonces, realmente esto fue partiendo sobre esto porque él entendió en ese momento, la parte administrativa entendieron que era sumamente importante que
salvaguardar el activo principal, que lo que nosotros producimos, que es documentación, imágenes, multimedia, que no era simplemente tenerlas aquí o en una simple cinta y llevarla fuera. O sea, yo entendía que debíamos tener algo un poquitito más avanzado, un poco más seguro, sobre todo seguro. Hablando de seguridad y una vez tomada la decisión, porque hasta donde he podido ver, la organización tuvo desde un inicio la visión de migrar a una plataforma en la nube con la intención de hacerse mucho más seguros, mucho más resilientes Así es. y sobre todo pues tener la oportunidad de esa escalabilidad que usted mencionaba del crecimiento de la información. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de migración y cuáles fueron sus principales retos en el proceso. A raíz de la toma de decisión de elegir la empresa y la que nos iba a suplir el servicio, pues realmente fluyó de una manera, vamos a decir que orgánica. Fue bastante, no tuvimos ningún inconveniente, se generaron unos calendarios, responsabilidad de ambas partes y se fueron cumpliendo los calendarios, vamos a decir que prácticamente al pie de la letra. Dentro de las cosas que no encontramos, obviamente, eh, fueron cosas que teníamos que ir mejorando a nivel de infraestructura de nuestro lado y de conectividad, pero eso era lógico que el mismo proyecto lo iba exigiendo. Y el entrenamiento a nuestra parte técnica para el manejo de esas tecnologías que en ese momento no manejábamos. Y si usted tuviera que describir cuáles fueron los retos también, tal vez más significativos, no solamente desde el punto de vista de tecnología, sino desde la organización, ¿cuáles diría usted que fueron los retos tal vez más importantes y qué ayudó a sobreponer esos retos? Como te explicaba, o sea, lo primero es que la parte administrativa prácticamente se adueñó del proyecto y ya yo tenía el 50% de la pelea ganada. Entonces, a medida que fuimos viendo cuáles eran las ventajas los pros y los contras, que eran más los pros que los contras, porque de entrada me dijeron, no se va a invertir en infraestructura, no vamos a crecer por ahí porque ya lo que teníamos en ese momento ya estaba viejo, ya estaba obsoleto, servidores y demás. Entonces, no era volver otra vez dentro de 4 años a hacer una inversión cuantiosa, poderosa, para volver a estar obsoleto dentro de ese tiempo. Entonces, eso fue la parte de las cosas que nosotros fuimos viendo y que dieron la oportunidad de que el proyecto de en sí se aprobara prácticamente en un tiempo récord. Pedro, si nos hubiésemos imaginado lo que nos esperaba con la pandemia, eh, probablemente muchas empresas que en el momento en que nos vimos en esa realidad, en ese marzo del 2020, donde esto cambió el mundo, cambió la región, cambió nuestro país, pero en especial aceleró dramáticamente todos los procesos de transformación digital y un sinnúmero de empresas tuvieron que abocarse de manera abrupta a un proceso de transformación digital para poder seguir operando. Ustedes, sin embargo, tuvieron la visión de hacerlo justo antes de que todo esto ocurriera, tuvieron esa visión. ¿Cómo se percibió a nivel interno esta decisión de haber tenido la visión de haber migrado de manera anticipada? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes como empresa y para sus usuarios y para sus clientes, tomando en cuenta que ustedes dieron los pasos
correctos antes de que nos abocáramos a un proceso como el que vivimos con la pandemia? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que la parte administrativa, por la seguridad, en el momento en que tomamos la decisión de irnos hacia la nube, al transmitirle la confianza y la seguridad de que nosotros estábamos listos, no estábamos preparados porque ya no habíamos venido preparando hacía más de un año con esta plataforma y la habíamos prácticamente lanzado mucho antes de que ni siquiera imaginarnos del tema de la pandemia, que nos obligó a hacer una empresa presencial en minutos, irnos a hacer una empresa total y completamente remota, transparente para todo el mundo. O sea, fue bastante sencillo ya por el camino que teníamos recorrido gracias a la visión de la compañía. Pedro, mucho se habla cuando hablamos de los casos de migración a las plataformas del cloud, hay el mito de que si es más caro, si es más barato, si se requieren más recursos de cómputo, si se requieren menos recursos. O sea, hay muchos mitos detrás de un plan o a veces hasta desconocimiento detrás de un plan de cómo movernos al cloud. Cuéntanos un poquito su experiencia de qué forma se optimizaron los recursos de la empresa, tanto desde el punto de vista tecnológico como financiero, después de su proceso de migración a la nube. Mire, le puedo decir de entrada que por el lado financiero estaba muy bien recibido porque cuando tú tienes que invertir, como te mencionó anteriormente, de una forma bruta, invertir en recursos y demás, sino que te permite tener una planificación y pagar por tu crecimiento. O sea, si yo necesito 2 teras, una simple orden, con eso yo lo tengo. Si tengo un servidor que tengo que empezar a crecer en disco, tengo que cotizarlo, pedirle al suplidor, esperar 2, 4, 6 semanas para yo tener eso aquí. Entonces, con esta parte me permite inclusive ir analizando mi crecimiento e ir subiendo y pagando por ese consumo sin necesidad de tener que hacer una inversión de golpe. Y eso me permite en mis presupuestos estar holgado y que me lo aprueben, porque no es lo mismo usted invertir una fuerte cantidad en servidores que después, como le mencioné, dentro de poco tiempo usted lo va a tener obsoleto porque la tecnología va avanzando, van creciendo las demandas de recursos del sistema y yo crezco en base a mis necesidades y pago en base a eso, no más. Excelente, Pedro. Yo le haría dos últimas preguntas. La primera, ¿qué rol o qué ha sido dentro del proceso de transformación digital de su organización esto de haberse movido al cloud? ¿Cómo lo ha facilitado? ¿Si ha sido un detonante, si ha sido un acelerador o si por el contrario ha representado algún reto? ¿Qué rol ha jugado moverse al cloud en el proceso de transformación digital? Lo primero es que, por ejemplo, vamos a decir que uno hace todo esto en base al usuario final, porque es quien prácticamente utiliza, o nosotros son nuestros clientes directos. Y para ellos fue total y completamente transparente. Ellos seguían conectándose a sus servidores y a sus recursos compartidos sin ningún tipo de inconveniente. O sea, le fue, obviamente, cuando en el caso particular de cuando tuvimos que irnos remoto hacia los hogares, hay intangibles cosas que uno no puede controlar, la conectividad en los hogares, el golpe con todo el mundo en la casa, eh, escuela, esposa, esposo, compartiendo un internet que todo el mundo tuvo que salir a ampliarlo o ver cómo mejoraba la calidad de ese servicio. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos seguido mejorando y gracias hasta ahora no hemos tenido
inconvenientes en ese sentido. Pero los que sí saben, que es la parte administrativa, que sabe lo que se invirtió, sabe lo que es la tranquilidad, pues lo han recibido con bastante beneplácito. Mi última pregunta, Pedro. ¿Por qué usted eligió al INAP del Caribe y a Microsoft, que es nuestro partner precisamente para todas las soluciones que hemos construido para ustedes? Y que aprovecho para agradecer a todos nuestros colegas de Microsoft que también están unidos en este encuentro, porque la realidad es que una de las grandes cosas que trae la tecnología es asegurarnos de la colaboración y como dicen por ahí, de sacar provecho de esas economías compartidas. Y eso es lo que hemos hecho Microsoft y el INAP del Caribe, una alianza estratégica para servir mejor y con mayor valor a nuestros clientes. Entonces, Pedro, ¿por qué nos eligió al INAP del Caribe y sobre todo cómo ha sido su experiencia? Mire, les soy honesto, nosotros vimos muchísimas opciones, inclusive opciones internacionales, y fuimos a varios eventos y vimos diferentes tecnologías. Y en un evento que ustedes hicieron, las preguntas de los asistentes hacia ustedes, la forma como respondieron y nos satisfizo de una manera increíble y nos optamos primero por quedarnos en el país y sobre todo las informaciones tan seguras que ustedes emitieron nos convencieron. ¿Y su experiencia en este último año? No, tranquilo, yo estoy, como le dije, bebiéndome mi café tranquilo aquí, porque ustedes lo hemos sentido, de verdad se lo digo, no por una forma, sino lo hemos sentido ustedes como un aliado. Hay cosas que nosotros nos hemos liberado, monitoreo, ciertas soportes, que nos ha ayudado en la parte técnica, en la parte informática, nos ha ayudado bastante y eso es un plus que no lo habíamos contemplado en ese momento, pero ahora sí lo vemos y lo apreciamos. Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia su experiencia, sus conocimientos. Y un poco de esto se trata, este tipo de encuentros, de la posibilidad de que todos podamos aprender y sobre todo podamos seguir mejorando. Así que a nuestra audiencia, invitarles a que así como Pedro hoy en día ha compartido sus experiencias, si tienen cualquier pregunta o duda, usen los canales adecuados, el chat, y varios de los integrantes del equipo del INAP del Caribe y de Microsoft que nos encontramos aquí conectados para cualquier inquietud. Habiendo concluido la parte de la entrevista, ahora vamos a pasar al vivo de cómo es que esto se hace. O sea, tener la oportunidad de tener en nuestra próxima parte del evento, que es un panel conformado con especialistas que ven todos los días precisamente procesos de migración, pero que además tienen años acompañando a nuestros clientes precisamente en asegurar que ese servicio en el cloud funcione y funcione bien. Y para esto, pues nos vamos a dar el lujo de tener a Claudia Monteiro como la moderadora de nuestro panel. Ella es la directora ecosistema de socios de negocios, clientes corporativos, pequeños y mediana empresa de Microsoft Caribe, quien en compañía de los integrantes del panel, a quien ella procederá a mencionar, a invitar y a dar a conocer, pues nos ayudarán a entender en realidad cómo es que esta magia funciona, que no es tanto magia, sino la conjunción de tecnología, talento humano y sobre todo clientes dispuestos a hacer esa apuesta de transformación digital. Así que Claudia, bienvenido y bienvenidos al panel. Pedro, muchísimas gracias y lo invitamos a que se quede con nosotros escuchando al panel que viene a continuación. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy. A la audiencia que nos escucha,
Bienvenidos a esta segunda parte de este evento entre Microsoft y el NAB del Caribe. Déjenme comenzar por presentar a quienes nos acompañan esta tarde, empezando por el equipo de NAB, el ingeniero Tayen de la Rosa, gerente de servicios del cloud para NAB, y también nos acompaña José Upia, que es también ingeniero y gerente de redes y seguridad para el NAB. Del lado de Microsoft nos acompaña Juan Jordán Hernández. Juan tiene el rol de ser gerente de territorio especializado en la tecnología que le da vida a esta conversación de cloud que vamos a tener hoy, que es Microsoft Azure. Juan está especializado específicamente en esa tecnología. Con esto, también agradecerle a María y al equipo por la invitación, y vamos de lleno a las preguntas, ¿no? y a esta conversación, ¿no? Lo primero, y creo que lo más importante, algunas cosas las mencionó Pedro, pero creo que es ahí importante que comencemos por especificar bien cuáles son los beneficios de moverse a la nube. Al final del día, ¿por qué una empresa debería o podría considerar esto como parte del esquema de sus decisiones? Tayen, esta pregunta es para ti. Comenzamos por este lado. Bueno, mira, Claudia, nosotros una vez demos ese buen primer paso hacia la nube, claro está, luego de agotar un proceso de una buena planeación y una estrategia de migración, nosotros vamos a obtener un grupo de beneficios a nivel técnico que nos van a permitir a nosotros transformar nuestra infraestructura de la forma que necesitemos, en comparación con aspectos que eran imposibles de lograr en un data center tradicional o una infraestructura tradicional. Y si podíamos tal vez tener la capacidad de replicar esa transformación de esa infraestructura, tendríamos que haber invertido grandes sumas de dinero. Por mencionarte algunos beneficios técnicos, podemos destacar la escalabilidad y la elasticidad de la infraestructura en Azure. Nosotros estando en la nube podríamos lograr crecer o disminuir nuestra infraestructura a demanda cuando cuando tengamos la necesidad, cuando nuestro negocio nos indique que debamos hacerlo. Y algo muy importante aquí es que solo pagaremos por ese crecimiento al momento que lo estemos utilizando. Nosotros incluso podríamos llegar a tal nivel de que de manera automática nuestra infraestructura pueda detectar un aumento, por ejemplo, si tenemos un servidor, una aplicación web, esa aplicación le podemos decir para que detecte cuando tiene un pico en consumo. Digamos que nuestra aplicación, la mayoría de nuestros clientes entran de 3 de la tarde a 5 de la tarde. La aplicación de manera automática puede crecer durante ese tiempo del día, y de igual forma, de manera automática, cuando ya ese flujo de datos, esa demanda que generaron nuestros clientes disminuye, se vuelve ya lineal, pues esa misma aplicación, ese mismo servidor vuelve y se reduce a su capacidad inicial. De nuevo, solo pagaremos por ese pico de capacidad que tuvimos durante esas horas, algo que verdaderamente puede resultar imposible nosotros conseguirlo en una infraestructura tradicional. También otro beneficio que podríamos mencionar es la alta disponibilidad de los data centers de Azure. Todos sabemos lo costoso que puede resultar nosotros en nuestro data center on-premise, en nuestras oficinas, tener una redundancia a nivel eléctrico, a nivel de climatización, a nivel de conectividad. Incluso debemos tener sitios alternos, y esos sitios alternos deben tener una infraestructura equivalente a lo que nosotros tenemos en nuestro data center principal. O sea, eso genera unos costos que van en contra de lo que nosotros deberíamos invertir el dinero del negocio, que es para suplir la necesidad del negocio. Entonces, basado en eso, los data centers de Azure ya de por sí no cubren toda esa parte en temas de redundancia de energía, climatización, conectividad, y solamente nuestros equipos de TI deben concentrarse en conseguir esa alta disponibilidad en lo que a ustedes les compete, que es su infraestructura, su negocio. Entonces cuando un cliente pasa a la nube, pues ya tiene un camino recorrido de temas de redundancia que es una gran ventaja para cualquier entidad.
También los temas de seguridad y cumplimiento son algo verdaderamente importante. Los data centers de Azure mantienen una seguridad tanto física como lógica muy robustas. Y también en temas de cumplimiento de certificaciones de estándares internacionales, ellos tienen las principales certificaciones internacionales cubiertas. Entonces, esto es algún punto que es bueno resaltarlo. Nosotros cualquier carga de trabajo, cualquier aplicación que subamos a la nube, por grande o pequeña que sea, ya nosotros podemos decir que tiene un camino recorrido en cuanto al cumplimiento de esas certificaciones. Entonces, si nosotros, nuestra empresa, está en un proceso de certificación de ISO, de PCI, ya, por ejemplo, dependiendo el nivel de servicio que tengamos en el cloud, tenemos ese camino cubierto y solamente vamos a necesitar cubrir el cumplimiento de nuestra infraestructura. Entonces ya esos son unas comodidades, unos beneficios técnicos que realmente son muy beneficiosos para quienes migran a la nube. Esto a nivel general, entiendo que podríamos comparar estos beneficios del cloud con una infraestructura tradicional que obviamente, aunque tú de manera local tengas elasticidad, tengas alta disponibilidad, son cosas que tú debiste pagar un alto precio por ella y tal vez te desenfocaste del centro de tu negocio. Entonces, migrándote a la nube, definitivamente ya de nuevo tú tienes ese camino recorrido y es una gran ventaja el tú obtenerlo simplemente por hacer ese salto, ese movimiento. Excelente, Tayen. Entonces, conceptos como el de alta disponibilidad, seguridad, cumplimiento, elasticidad, todos estos conceptos hoy están en capacidad al movernos a la nube. Pero sabemos que los beneficios no son solo tecnológicos. Entonces, me gustaría pedirte, Juan, que detalles un poco más del lado financiero. Como comentaba el señor Pedro anteriormente, hay beneficios de los dos lados y creo que es importante clarificar cómo juegan esos beneficios financieros para los negocios. Sí, excelente. Gracias, Claudia, por la pregunta. Y bueno, realmente, como hemos coincidido, cuando hablamos de beneficios en la nube, muchas veces pensamos solo en la parte técnica como tal, ¿verdad? Pero la realidad es que hay otros beneficios y sabemos que las personas que no somos del mundo técnico, dígase nuestros financieros, nuestros administradores, al final del día realmente ni siquiera ellos tienen que entender muy bien a nivel técnico cómo va, sino es entender cómo eso me beneficia a mi empresa a nivel de costos y beneficios, ¿verdad? Y cómo la empresa pues puede hacer más ahorrando costos y con la infraestructura que ya tiene. Entonces, para profundizar un poco este concepto, me gustaría dividir, ¿verdad? El diálogo en dos partes. Una es entender el tema del balance de costo comparado con el crecimiento y la innovación de los negocios, y otra es un poquito la demanda o la escalabilidad en cuanto a la nube. La primera parte, y para la primera parte me voy a colocar aquí una imagen en el chat, que no sé si me permite aquí copiarla, solo para que los que estén ahí participantes puedan ver si la pueden ver. No me está dejando copiarla, pero bueno, cuando pueda copiarla, pues ahí se la paso sin ningún inconveniente. Y denme un segundo para ver aquí si se la puedo colocar. Y esto básicamente es... ¿se vio? No, parece que no me está dejando copiarla, pero bueno, yo se la paso en breve para que la puedan ver ahí. Entonces, básicamente, cuando hablamos de costos, me gustaría dividir un poquito el departamento de TI. El departamento de TI tradicional dedica mucho, y esto está comprobado por estudios, que el 70% del tiempo que se dedica es para mantenimiento y apagar fuego, como decimos, ¿verdad? Y solamente el 30% de ese presupuesto pues, va dirigido a nuevas iniciativas. Cuando vemos esta transformación en los data centers modernos, dígase que nos apoyamos de servicios o plataformas en la nube, tenemos el potencial y la posibilidad de ese 70% que gastábamos en temas de mantenimiento, y lo que venimos del mundo técnico lo sabemos, o sea, a nivel de un departamento de infraestructura o de TI, en la mayor cantidad del tiempo nos las pasamos apagando incendios y quizás no innovando. Entonces, cuando delegamos todos esos costos en la nube, ese 70% que estaba dedicado el presupuesto al tema de mantenimiento, estos estudios arrojan que se pueden disminuir hasta un 20% de ese costo de mantenimiento
lo cual ese 20% puede reflejarse como un ahorro en los costos de infraestructura nuestra, que ya puede ser utilizado para nuevas iniciativas e innovaciones, o sencillamente pues me lo ahorro como empresa. Es decir, que desde ahí ya estoy viendo el tema de ahorro de costos y beneficios financieros. Bien, otra parte muy importante es cómo es la economía en la nube. Y han escuchado mucho el término de convertir CAPEX a OPEX. Voy a clarificar y voy a aterrizar un poquito estos dos conceptos. Bien, la mayoría de las empresas definen presupuestos anuales normalmente. Estos presupuestos básicamente nos dan una barrera de innovación, bien, donde como departamento de TI muchas veces sabemos que hay un buen dicho, en Dominicana se usa mucho, que para que falte, que sobre, ¿verdad? Entonces ahí es donde desde el departamento de tecnología pues estimamos un poquito de más la infraestructura, porque sabemos que cuando tenga más demanda, yo quiero cuidarme a nivel de tecnología y tener una barrera de innovación o recursos más allá de lo que yo entiendo que voy a necesitar, ¿verdad? Lo cual no está mal mientras realmente no estoy excediendo esa barrera de innovación. Pero sucede que la mayoría de nuestros negocios son muy variantes, bien, son muy dinámicos. Entonces puede ser que el negocio esté creciendo, que asumo y espero que sea de esa manera. Cuando mi negocio crece, pues más demanda tengo. Entonces ahí es donde realmente esa carga o esa barrera de innovación queda entonces por debajo de las características que yo tengo, y ya entonces tengo una falta de requerimientos como tal, que es donde mis recursos ya quedan por debajo y tengo que acceder a hacer una nueva inversión de hardware físico. Bien, y ahí pues a nivel de costos, esto me representa un costo de capital. Cuando pasamos y cuando vemos el modelo de nube, es totalmente un costo operativo. Dígase que para las empresas, aquí es cuando hablamos de esto con el financiero, se siente súper emocionado, porque el financiero dice, espérate, es decir, que en vez de yo tener un capital invertido en un hardware o un servidor, yo voy a poder facturar o pasar este modelo de nube a un costo operacional. Dígase que es como pagar el internet de mi empresa o pagar la luz, inclusive la electricidad de la empresa, y en efecto así es. Entonces, cuando hablamos de un modelo de economía en la nube, básicamente, y es donde realmente como empresa y como socios de negocios como NAP le van a ayudar a ustedes como cliente a definir esta curva, digamos de esta manera, para realmente optimizar los recursos que tienen. Y es que cuando hablamos de nube, Claudia, y bueno, y a todos los participantes que están aquí, no podemos comparar peras con peras o manzanas con manzanas. Entonces ahí es a veces donde tenemos el error, y ahí es donde debemos empezar a ver un poquito out of the box, fuera de la caja, y entonces empezar a comparar realmente cómo yo debo comparar un ambiente en la nube versus un ambiente on-premise. Un ambiente on-premise tiene lo que llamamos costos ocultos, que cuando yo estoy cotizando en la nube, no necesariamente tomo en cuenta esas variables. Entonces, en la nube, básicamente, el ejercicio es bien sencillo. Partimos de la premisa de cómo es mi comportamiento de carga de trabajo. Y en base a ese comportamiento o necesidad, valga la redundancia, que mi empresa necesite, es lo que yo voy a pagar y voy a demandar y voy a facturar en un modelo de nube, en este caso como Azure, lo cual pues sencillamente me deja un modelo que yo voy a consumir, voy a pagar justamente lo que necesite, ni más ni menos. Entonces cuando vemos eso a nivel financiero, pues definitivamente que tenemos un ahorro de costos y un ahorro bien interesante cuando hacemos un TCO completo de cuánto me costaría esa infraestructura, sin considerar el tema de la devaluación o la depreciación de la obsolescencia programada que tienen los hardware. Entonces yo diría que ahí es donde radica realmente la importancia de cuando estoy dando un paso a la nube, realmente hacer un buen análisis de costo que me permita a mí, a mi empresa, evaluar cuál es el requerimiento que yo necesito. Y para eso en el chat también le voy a compartir un enlace de un entrenamiento que tenemos en nuestro site de entrenamientos que le permita a ustedes entender un poquito cómo hacer ese tipo de análisis, y pues definitivamente que cuentan con todo el apoyo de NAP del Caribe, igual con nosotros desde Microsoft. Muchísimas gracias, Juan. Si tengo que resumir aquí, la apuesta viene por dos lados, ¿no? La primera tiene que ver con este cambio de costos de capital a costo operativo, y es importante tener a nuestros equipos financieros en conjunto con nosotros trabajando para que puedan visualizar ese componente. Y lo segundo, y fue lo primero que mencionaste, es la productividad del equipo de TI, que deja de estar metido en tareas de mantenimiento para traer una línea de innovación a la empresa
que puede ayudar a ponernos en un lugar diferente como desde el punto de vista de ventaja competitiva como negocio, ¿no? Entonces, importante los dos conceptos sumados a los que expresaba Tay anteriormente. Vuelvo a reiterar, lo mencionábamos al principio de la llamada, pero si hay preguntas o consultas, por favor, siéntanse libres de colocarlas en el chat. Hacia el final de la charla vamos a levantar todas las preguntas y tratar de responder lo más posible en ese momento. Así que adelante con toda confianza en ese proceso de preguntas y respuestas. Es la idea que podamos aprender juntos. Tay, vuelvo contigo. Y aquí ya hablamos beneficios técnicos, beneficios financieros, pero ¿cuán difícil es migrarse a la nube? Sí, mira, es una pregunta que se hace todo el mundo y es una respuesta que podríamos decir sí, sí es difícil y no es difícil migrar a la nube. Eso obviamente va a depender si nosotros desarrollamos un buen levantamiento, si el proveedor que tú elegiste hace un buen levantamiento, te acompaña, hace un buen plan de trabajo, planea una buena ejecución para la migración. Entonces podemos decir que va a ser una transición como indicaba el señor Matos al principio del conversatorio, que para ellos fue algo básicamente transparente. Todos sus empleados se montaron en la nube, hicieron ese cambio de paradigma y arrancaron. Entonces, si tenemos esa buena planeación, entonces puede ser bastante sencillo, bastante transparente para la mayoría de la empresa. Obviamente, si no hacemos esto, se puede complicar. Aquí una migración a la nube trae varios puntos, pero entre ellos está el cambio de paradigma. Nosotros debemos entender y darle importancia a la idea de que estamos moviendo nuestro negocio de un centro de datos tradicional a la nube. Y con nuestro negocio estoy diciendo la información de nuestro negocio, que lo es todo. Entonces, eso es algo que debemos ponerle atención, no debemos hacerlo a la ligera. También debemos entender que esa infraestructura va a tener una transformación y vamos a tener unas posibilidades que antes no teníamos. Entonces, tanto como Jordanis mencionaba, el financiero va a ver ese cambio en su flujo en su flujo a nivel contable, y también el departamento técnico debe hacer ese switcheo, como quien dice, esa transición a cómo van a empezar a manejar esa infraestructura, y debemos entender que estamos pasando de una forma en que nosotros somos 100% responsables de nuestra información y de nuestra infraestructura. Eso es en un ambiente tradicional. Y vamos a pasar a la nube donde las responsabilidades son compartidas. Entonces ahí, como ya tal vez si yo contrato, dependiendo del tipo de servicio, si yo antes era responsable de todo, ahora yo tengo un acompañante, otra empresa que va a ser en parte responsable de lo que yo monte ahí. Entonces debemos asegurarnos de elegir un proveedor con el cual nos sintamos en confianza, nos sintamos cómodos y nos dé el apoyo que nosotros necesitemos en todo momento. También parte de lo que trae este cambio de paradigma es que, en resumida cuenta, el cloud se factura por varios componentes, y estos son capacidad de cómputo y almacenamiento. Por capacidad de cómputo quiero decir consumo de RAM y de CPU. Estos recursos, a su vez, nosotros podemos contratarlos en diferentes modelos. Podemos contratarlo en Pay As You Go, en donde simplemente pagamos a fin de mes por lo que utilicemos durante ese periodo. Pero también existe otro método, y aquí es que entra más temas de la flexibilidad financiera que nos da el cloud, y es un método que podemos tal vez aterrizarlo en dominicano a prepago, en donde yo al momento de contratar el servicio, yo digo, mira, yo sé que durante este año, estos 2 años, estos 3 años, yo sé la infraestructura que voy a utilizar, yo tengo una proyección de lo que voy a utilizar, y es como nosotros hacer tal vez una reserva en un hotel. Si nosotros lo hacemos en la época, con mucha antelación, la reserva nos va a salir mucho más barata. Entonces, si nosotros proyectamos esa capacidad de que sabemos que vamos a utilizar en el tiempo, le decimos a Azure, al proveedor, mira, yo sé que voy a utilizar todo esto,
lo estoy contratando por adelantado, ¿qué beneficio tengo? Entonces, en la experiencia que nosotros hemos tenido en ese caso, obviamente cada situación es diferente, pero se han logrado reducción de costos de entre un 60 y un 70% de un modelo de pago por adelantado de esas reservas, de esas instancias durante un tiempo, en comparación con el pago por uso. Entonces, esto se recomienda obviamente para empresas que entiendan realmente su carga de trabajo, pero si ya el cliente está preparado para eso, los ahorros que puede ver son bien sustanciales. Entonces, básicamente ahí eso podrían ser ahí tal vez las dificultades o los cambios de paradigma que pudiéramos tener al momento de dar ese primer paso a la nube. Excelente, Tayen. Si tuviese que resumir tus comentarios, básicamente lo primero o el primer componente es la flexibilidad, ¿no? Y aprovechar ese componente de la nube al máximo. Para poder aprovecharlo, la recomendación obviamente es hacer un primer muy buen assessment de dónde estamos hoy y a dónde queremos ir. Y obviamente contar con un proveedor de confianza que nos acompañe en esta jornada y que nos ayude a movernos del estado en el que estamos hoy al estado deseado en la nube. Y este es un proceso de acompañamiento que no solo en el momento de la migración, sino que tiene que permanecer, digamos, a lo largo del tiempo. La recomendación es que permanezca a lo largo del tiempo para poder seguir optimizando a medida que los ciclos de trabajo en la infraestructura continúan, ¿no? Muchas gracias ahí, mucha claridad en la respuesta. Vamos a hacer ahora un poco un giro y vamos a meternos con un poco más de profundidad. Vamos a dejar estos como comentarios más de carácter general y vamos a ponernos en un tema más de profundidad. Tayen, sigo contigo en esta jornada. ¿Es necesario migrar todas las cargas a la nube o podemos trabajar de una manera diferente? Mira, eso también es otra flexibilidad que tenemos. Nosotros, en base a ese buen assessment, ese buen levantamiento que se debe generar con el proveedor que tú elijas, ese levantamiento nos va a decir a nosotros qué cargas de trabajo incluso están listas para pasar a la nube, o simplemente hay cargas de trabajo hablando claro, va a correr mejor en tu infraestructura local. O sea, no todo lo debemos migrar. Entonces, nosotros podemos crear ahí lo que se llama una nube híbrida, en donde tenemos los recursos que realmente van a aprovechar la nube y por cualquier tema de regulación podrían estar en la nube, pues lo migramos, y los demás, dependiendo obviamente las localidades a quien, por ejemplo, nosotros le brindamos servicios, hay aplicaciones que se pueden quedar en premisa. Entonces, eso es otra ventaja. La nube no te obliga a tenerlo todo en un solo sitio, sino que podemos elegir qué mover y qué no. Es correcto, y además me gustaría ahí complementar con un comentario que tiene que ver con que al ser un modelo, digamos, que se basa en costos operativos y no costos de capital, la realidad es que la barrera de ingreso a la nube es muy baja. Es decir, si yo, digamos, imaginemos un escenario típico que no sea quizás tan de infraestructura, ¿no? Una empresa queriendo desarrollar, por ejemplo, una app para crear una experiencia a un cliente. La realidad es que ese proyecto en sí mismo puede ser desarrollado para la nube, y básicamente el costo de ingreso a la infraestructura se va a dar en el momento que yo comience a consumir, y mientras tanto el costo obviamente es el costo de desarrollo de la aplicación, ¿no? Entonces, es importante porque muchas veces, digamos, tendemos a pensar cuando hablamos de migración, en grandes migraciones, grandes empresas o grandes proyectos. Y la realidad es que la nube, digamos, al tener una barrera de entrada prácticamente, digamos, cero, o sea, realmente uno comienza a pagar cuando comienza a utilizarla, esto hace que la tecnología se ponga en las manos de todo tipo de empresa, institución, entidad que realmente quiera hacer un proceso de transformación o de innovación dentro de esa compañía, ¿no? Entonces, importante destacar eso para que, digamos, la audiencia que nos escucha hoy vea reflejado sea cual sea el tipo de organización a la que pertenece, ¿no? Me gustaría ahora sí hacer un cambio, José, a ti. Vamos a meternos también en algunos temas, y María, como comentaba al principio de la sesión,
los mitos, ¿no? Los miedos que quizás existen en esta transición eventualmente a una estructura de nube, ¿no? Entonces, una de las preguntas que surge con mucha frecuencia es, ¿qué pasa si pierdo conectividad, ¿no? Y yo tengo mi proyecto, mi infraestructura, mi workload en la nube. Sí, saludos a todos. Sí, Claudia, es una pregunta bien interesante y un mito que hoy vamos a tratar de romper. Es interesante esa pregunta porque quizás se entienda que quizás este problema solamente sea de la nube, pero ese problema realmente de tú perder la conectividad de tus recursos, de tu infraestructura, viene también de los servicios on-premise también. O sea, que no podemos verlo como que es una preocupación solamente de la nube. Eso quería aclarar. Pero antes de responder, ¿qué pasaría? Me gustaría entonces ahí añadir que qué beneficio le da en el sentido de la conectividad, porque este punto habla mucho de la conectividad, del alcance de esos recursos, de si yo pierdo el alcance de esos recursos, ¿qué me pasaría? Entonces quiero hablar un poquito del beneficio que agrega tú tener tus recursos en la nube versus lo que están on-premise. Y más cuando tú tienes tu negocio tiene lo que es una infraestructura principal con branch offices que dependen de ella, que se conectan, y también tienes clientes también a los que tú alimentas y le dan servicio a través de esa infraestructura. Tú tener los servicios en la nube agrega una redundancia mayor de conectividad, porque está respaldada por muchos más proveedores. Cuando tú tienes, por ejemplo, la infraestructura on-premise, por lo general tú puedes tener uno o dos proveedores, pero esos dos proveedores son los que realmente respaldan solamente tu infraestructura. Mientras cuando tú estás en la nube, o sea, tú estás en la nube, si tu infraestructura principal pierde toda la conectividad y tú no puedes dar servicio, no puedes alcanzar tu infraestructura ni puedes darle servicio a tus clientes. Mientras que tú estás en la nube, si te ocurre un problema de conectividad, durante el diseño siempre se recomienda que las conexiones hasta tus recursos en la nube sean respaldados por varios proveedores de servicio para eso mismo, para que tú no pierdas conectividad con tus recursos en la nube. Pero te da la ventaja de que tú, al tener tus recursos ya ahí en la nube, tus clientes que acceden tienen esa ventaja de que tú no eres el punto céntrico que causaría el inconveniente si tu conectividad falla. Porque si tu conectividad falla, tú no vas tus branch offices no van a alcanzar tus recursos ni le vas a dar servicio a tus clientes. Entonces, cuando tú lo tienes en la nube, es diferente. Tú podrías afectar un punto, pero los otros puntos podrían seguir alcanzando los recursos en la nube igual. Y los clientes también se benefician de eso. Los clientes podrían quizás no sentir directamente ese impacto que si fuera on-premise. O sea, como ya dije, el problema es que cuando tú lo haces, tú pierdes. Y la nube lo que te pierdes acceso, pero la nube te ayuda a que el impacto no sea tan grande. Entonces, como te dije, recomendamos también utilizar varios proveedores para conectarte a lo que son tus recursos. Y esto va acompañado con lo que es un plan de contingencia y un plan de continuidad de negocios, que es un plan que hay que establecer no solo en los servicios que son en la nube, también en los servicios on-premise debemos tener planes de contingencia y planes de continuidad de negocios, porque puede fallar y tenemos que tener una forma de nosotros tener una infraestructura que esté como backup de la otra, con los servicios que son totalmente necesarios, que son realmente importantes, prioritarios para lo que son para lo que es tu negocio. Entonces, tú teniendo ese plan de continuidad, teniendo esa infraestructura de backup para manejar lo que es ese problema de que cuando se te va la conectividad, estar en la nube también te facilita tú hacer un despliegue de una infraestructura de recuperación, recuperación de desastre o de continuidad de negocios. Entonces, ahí es que realmente, además del beneficio que te ofrece, la conectividad que te ofrece y el mayor impacto que causa cuando hay algún problema en alguno de los puntos, también te ofrece que tú tienes un deployment mucho más fácil, una infraestructura que tú la puedes poner on-premise, que tú la puedes poner también en cloud, en moverla a otro site y conectarla, y de esa forma no perder conectividad y que no te afecte y
eso que sea englobado y que sea lo que es tu plan de contingencia y que el cliente básicamente no sienta que tu productividad realmente siga aumentando y que el negocio siga facturando, porque eso es lo que tú necesitas. Muchísimas gracias, José. Súper claro, digamos, estos conceptos de vuelta, planes de contingencia y continuidad de negocios, que en realidad no son nuevos a la nube, sino que, digamos, en las estructuras anteriores también las teníamos que tener y tenemos que estar eventualmente preparados para este tipo de situaciones. Creo que ahí también es importante destacar que, y hablábamos antes de este paso inicial de hacer un assessment, ¿no? De dónde estamos, dónde está la infraestructura, cómo está la infraestructura actual y cómo se traduce esa infraestructura a la nube. Parte de eso también es armar nuestra arquitectura de resiliencia, ¿no? O sea, armar en ese diseño inicial cómo se van a comportar todos estos elementos. Y de vuelta, ahí es importante tener un proveedor como el NAP, que tiene el expertise para hacer estas cosas, y por supuesto desde Microsoft estamos súper contentos de apoyarlos y ayudarlos en ese camino, ¿no? Pero ese momento inicial es un momento crítico para asegurar el éxito de proyectos como este, ¿no? Entonces, permítanme ahora, y voy a tomar una de las preguntas que está viniendo de la audiencia, en realidad porque es muy relevante este tema, y tenemos una pregunta que dice, ¿qué capacidades, recursos, conocimientos técnicos son requeridos para migrar a la nube? Entonces, aquí aparece algo que también el señor Pedro mencionó al principio, que no es solo tecnología, también son personas, también es gente que tiene que estar preparada para hacer este tipo de trabajo. Entonces, aquí lo abro a cualquiera de los tres que quiera tomar la pregunta, digamos, como para poner un poco de contexto en esas capacidades, recursos y conocimientos técnicos. Sí, mira, Claudia, en esa pregunta podríamos indicar que no hay una carga ideal con la que tú vas a empezar en la nube, y esto es algo importante. La carga correcta es la que tú necesites hasta el momento que tú la necesites. Entonces, ahí pasamos de lo tradicional, de que comprábamos una infraestructura, un servidor que debíamos pagar por adelantado y un 100%, independientemente si la utilizábamos o no. En la nube podemos subir cargas, bajar cargas. Podemos, el uso de pruebas de concepto también se facilita muchísimo, porque ya no dependemos de que un canal local nos visite para decirnos, mira, prueba este firewall, prueba esta solución de backup, sino que simplemente montamos un appliance virtual en Azure y podemos utilizarlo por un tiempo determinado. Cuando no lo necesitamos o decidimos no continuar con él, pues simplemente lo eliminamos. Entonces, en cuanto al expertise técnico, eso va a depender del nivel de servicio en el que nosotros nos montemos en la nube. El cloud tiene básicamente tres servicios generales, que son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Cada uno de ellos se diferencia en cuanto al nivel y la entrega de servicio que te da el proveedor y las responsabilidades con las que termina el proveedor y quedas tú como cliente final. Entonces, por ejemplo, en la infraestructura de servicio, ahí podríamos subir cualquier carga de trabajo, porque tú lo que haces es, en resumida cuenta, arrendar una infraestructura en la que tú vas a montar tus sistemas operativos, tus aplicaciones, tus páginas web. Entonces ya esa responsabilidad del sistema operativo para arriba, podríamos decir, queda responsabilidad tuya como cliente, y ya la parte de la infraestructura la asume el proveedor. Ahí tú necesitas, podría decirse, un expertise de IT más tradicional, más parecido a lo que es un data center tradicional. Pero si contratamos del otro lado un servicio de software como servicio, la mayoría de los que estamos aquí utilizamos Office 365, y simplemente eso es adquirir una licencia, configurar una cuenta en Outlook y utilizar el servicio. El expertise que se necesita ahí técnico, pues es bastante básico. Entonces podríamos decir que nulo, porque utilizamos correo electrónico diario y herramientas de colaboración. Entonces, esa expertise va a depender, obviamente, del tipo de servicio con el cual nos montemos en la nube. Excelente, Tayan. A mí me gustaría, y le voy a pedir a Juan que me apoye mientras seguimos el diálogo,
Para lo que tiene que ver con entrenamientos en Azure, hay una cantidad de entrenamientos en línea. Juan, te voy a pedir si puedes postear el link a Microsoft Learn, donde pueden encontrar una cantidad, digamos, desde Azure Fundamentals hasta digamos, entrenamientos por rol, que los puede apoyar. Y de vuelta, con gusto, trabajen muy cerca del NAP. Nosotros somos sus partners y vamos a apoyar en cualquier jornada de aprendizaje que se pueda requerir en ese sentido. Entonces, vamos a continuar con la entrevista. Más preguntas, porque las veo ahí sumarse en el chat, más preguntas hacia el final, así que vamos sobre otro tema que en general suele ser bastante común que surja en las conversaciones, y es qué pasa si la nube deja de estar disponible, ¿no? O sea, qué pasa si pasa algo, si le pasa algo a Azure, ¿no? Entonces, ahí me voy a dirigir a Juan, digamos, para que nos pueda, digamos, ayudar cubriendo esta pregunta. Perfecto, claro, Claudio. Aquí es bien importante y antes de profundizar en la pregunta, creo que José y bueno, Claudia también comentabas un poco y en el transcurso del evento hemos hablado mucho del tema de hacer un buen assessment, de tener políticas de SAI alterno, ¿verdad? Disaster Recovery, plan de contingencia. O sea, creo que esto es vital porque yo digo que la nube, y aquí profundizando un poquito en el tema que mencionó José, la nube, digamos que para visualizarlo es como un Ferrari, ¿verdad? Un Ferrari. Ahora, la carretera donde corre ese Ferrari o ese carro deportivo que sabemos que son súper bajitos, ¿verdad? Mientras la carretera esté mejor, pues el carro se va a poder mover mejor. La carretera viene siendo la disponibilidad de los proveedores de internet que yo tenga, ¿verdad? Es decir, que si yo estoy en la nube, pero no tengo buen internet, quiere decir que tengo el Ferrari, pero la calle no está tan buena, entonces probablemente no va a correr igual. Aquí es muy importante los temas de planes de contingencia, porque aquí es donde viene y dice, oye, si yo ahorro dinero en temas de hardware, en temas de recursos físicos, pues definitivamente que yo puedo redireccionar parte de ese ahorro en tener diferentes proveedores de internet, ¿verdad? Porque ese es el camino pues hacia la nube y creo que desde ahí pues ya empezamos. Un punto bien importante para entender también el nivel de servicio cuando hablamos de nube o qué tanta disponibilidad yo voy a tener, es entender también, por ejemplo, asumir un escenario actual. La empresa en premisas ahora mismo, si se te daña un servidor o pasa cualquier cosa y pierdes acceso a tus servidores, o sea, ¿cuánto te costaría restablecer? Y no solo en temas de dinero, sino también en temas de tiempo, ¿cuánto te tomaría restablecer o volver a la normalidad esos servicios? O sea, que creo que hay un punto bien importante para destacar uno de los beneficios, ¿verdad? Del tema de irnos hacia la nube. Entonces, cuando hablamos un poquito que cuál es el nivel de servicio, una vez tenemos toda esta capa inicial, ¿verdad? De un assessment, de políticas de disaster recovery, de contingencia, apoyado de un socio de negocio estratégico como NAP del Caribe, o sea, que esto es muy importante. Pues entonces Microsoft también desde nuestra plataforma tenemos diferentes niveles de servicio, ¿bien? Y aquí van a escuchar y van a ver que cada servicio de Microsoft Azure tiene diferentes niveles de servicio y vas a escuchar los famosos 3.9 o los famosos 4.9, que básicamente lo que me dice es el nivel de servicio que yo voy a tener y la posibilidad o probabilidad de un downtime que yo tenga mensual o en el año, ¿bien? Porque la variable aquí es muy interesante. No podemos decir que nada es 100% porque hay cosas que no controlamos. Factores como el factor humano o el factor ambiental incluso no lo controlamos. Pero se han dado muy pocos casos, la verdad, en donde hemos tenido fallas de nuestros servidores o donde empresas hayan tenido downtime por largo tiempo. Entonces, esto va a depender del servicio que tú tengas, pero los SLA van desde un 99.9% hasta un 99.99 o 99.95, que en resumen, para que tengas una idea, un servicio que tiene un SLA de 4.9 te ayuda o te da una idea de que potencialmente te garantiza de que en un año mensualmente lo máximo que tú vas a tener un downtime puede ser de 4 minutos y algo más o menos. Imagínate en el año completo 52 minutos en el año completo, que no pasa. Pero bien importante saber
que Microsoft es una compañía, ¿verdad?, donde realmente apuesta a la estabilidad o los niveles de servicio de nuestros clientes. Y aquí han habido casos, muy pocos de hecho, pero que cuando un servicio cae, incluso obviamente hay todo un proceso que no voy a detallar ahora, incluso hasta legal o de profundización, pero incluso se puede llegar a un punto donde dice, mira, mi empresa, no sé, perdió tanto por el nivel de pérdida o nivel de downtime de este servicio, y se puede llegar incluso hasta un acuerdo a ese nivel tan profundo como tal. Lo que quiero dejarle una idea de que realmente nos tomamos muy en serio el tema de la disponibilidad. Pero vuelvo y digo, al final digamos que el primer nivel es cuál es mi estrategia a nivel de partnership, de mi socio de negocio que me está ayudando, y obviamente qué respaldo yo tengo de mi plataforma. Es decir, que por ahí más o menos va el tema de la disponibilidad. Muchísimas gracias, Juan. Creo que ahí es importante, y digamos, para quienes quieran explorar más estos temas de Service Level Agreement o SLA, también hay contenido en nuestros sitios que pueden explorar bien a detalle. De vuelta, en la combinación de los recursos, como explicaba Juan, dependiendo de los recursos que utilicemos, se combina ese SLA. Entonces, de vuelta, es importante en el diseño de la arquitectura tomar esto en consideración como parte de este trabajo inicial previo a movernos hacia la nube. Vamos a tomar una pregunta que está en la audiencia, pero que además nosotros la teníamos como parte de nuestro esquema con los feedbacks que recibimos anteriormente, y es, ¿qué pasa con la seguridad en la nube? Entonces, acá vamos a dividir la respuesta en dos partes. Un poco primero la perspectiva de Microsoft sobre el tema de seguridad, y luego, súper importante, digamos, qué pasa con los datos, cómo se trabaja, quién tiene control de los datos, y ahí José nos va a dar un poco de perspectiva alrededor de eso. Entonces, Juan, adelante. Bien, mira, el tema de la seguridad es bien interesante, porque aquí me llega un poquito el ejemplo de, y creo que en la audiencia, y lo mencionábamos, lo primero y más importante es que el usuario o la empresa es dueña de sus datos. Bien, y esto es bien importante considerar. Primero, número uno, el proveedor de nube que estás considerando. Definitivamente que nosotros en Microsoft no somos una empresa que nuestro core business es la data. O sea, no somos una empresa de negocio de data, de inteligencia de data. Eso quiere decir que realmente esa data no necesariamente, o sea, no va a ayudar a nuestro negocio a ser exitoso. Quiere decir que no tocamos en ningún momento tu data. La data es 100% del cliente como tal. O sea, tanto así que yo, cuando hablo del tema de la seguridad, hago unos chistes un poquito interesantes, porque yo digo, mira, de hecho hay un informe público que lo pueden buscar, que se llama Law Enforcement Request, que es realmente el request que los gobiernos de todo el mundo hacen a los proveedores de plataforma de nube. Y de hecho ahí tú vas a poder ver, incluso yo me sorprendí, pero de Dominicana hacen request a estos proveedores, y yo entendía que estábamos muy lejos de eso. Pero esto te va a dar una perspectiva a nivel de empresa de qué tan en serio Microsoft se toma el tema de la seguridad, donde vas a poder ver cuántos requests han hecho los gobiernos a estos proveedores y en qué porcentaje estos proveedores han brindado o han dado acceso a la data de los clientes. Y mira esto bien interesante. Desde Microsoft vamos hasta el último nivel de decir, no, mira, esa información no la abrimos, no la permitimos, esa información es 100% del cliente. Y ya poniendo un caso exagerado donde llega un tema legal o penal, donde haya incluso intervención de la corte y demás, el nivel de cómo nosotros entregamos servicio, mira, hemos defendido, esto es un poco, como decimos en Dominicana, ¿verdad?, aplatanado, pero vamos a ponerlo en términos llanos para que suene más bonito, y es donde nosotros decimos, mira, hemos llegado a este nivel donde realmente por X o Y razón a nivel judicial tenemos que, por ejemplo, darle acceso a tus datos a esa persona. Entonces ahí es donde realmente decimos, mira, no vamos a poder bloquear más esto. En 30 días le vamos a dar acceso a tu dato, por ejemplo. Ya desde ahí yo digo que si tú tienes los códigos nucleares de la NASA, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?, en esos servidores.
Así que al final el tema de la seguridad, tienes que entender, nosotros desde Microsoft invertimos más de $1 billón en análisis de nuevos ataques que se están creando. Toda nuestra plataforma ya tienen una combinación de inteligencia artificial donde analiza todo el tema de posibles ataques. Un ejemplo es, por ejemplo, en la parte de Outlook. Nosotros analizamos, en nuestra plataforma analiza más de 400,000 millones de correo electrónico buscando posibles temas de instrucciones o nuevos tipos de ataque, donde ya cada servicio, cada producto tiene esa inteligencia artificial donde te puede evitar o ayudar en el tema de qué tan digamos que compliance o no esté tu data en cuanto a la parte de seguridad como tal. Es decir, que eso es algo un poquito bien interesante que puedes ver. Hay otro site que lo voy a compartir por aquí que se llama Azure Security Center, donde hay, o Trust Center, donde vas a ver el nivel de certificaciones y de seguridad de todos nuestros servicios, dígase Azure, Microsoft 365 o demás, y pueden profundizar un poquito más en este tema de la seguridad realmente de la nube. Excelente, Juan. Yo creo que es ahí importante entender, ¿no? Que a una empresa con la dimensión de Microsoft y con la cantidad de data centers y de estructuras de nube que nosotros tenemos alrededor del mundo, la realidad, la inversión que se pone en seguridad es muy significativa y obviamente muy difícil de replicar en una estructura on-premise, ¿no? Digamos, exigiría una inversión por parte de esa empresa demasiado significativa para poder emular esos mismos niveles de seguridad, ¿no? Pero me gustaría ahora transicionar a José. Y José, hablando de seguridad, ¿quién es responsable de la seguridad? ¿Cómo tengo control de la seguridad? Danos un poco más de la perspectiva del cliente. Sí, mira. Hay un modelo que mucha gente no conoce, que es el modelo compartido de seguridad en plataformas en la nube. Siempre hay una parte que depende del proveedor de la nube y la otra parte depende del cliente como tal. Es bien interesante esta parte porque los clientes suelen tener resistencia con esta parte y preguntar y asustarse en esta parte, tener preocupación. Pero es bien interesante porque al tú migrar a la nube, como dije, hay una parte que depende del proveedor y otra depende de ti como cliente. Pero cuando tú lo tienes on-premise, todo depende de ti. Y es ahí donde se encuentran situaciones donde los clientes tienen gap de seguridad de la información en algunos puntos. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenga quizás los recursos para aplicar e invertir en lo que es seguridad de la información para la institución. Y entonces la nube ayuda, como decía Juan hace un rato, a reducir los costos. O sea, cuando tú llevas tu infraestructura a la nube, tú reduces los costos de una manera sustancial que, además de que reduce los recursos porque llevarte todo tu infraestructura a la nube, tú también, a nivel de seguridad, hay cosas que ya no tienes que preocuparte porque tu proveedor de la nube lo cubre. Y esas cosas son como, por ejemplo, los proveedores de la nube se ocupan más de la parte que son física de lo que es tu infraestructura, que quizás tú no ves, el data center, la seguridad en el data center, la seguridad de la conectividad que hay detrás funcionando también de todo ese entramado que tú tampoco tienes que entender y que el proveedor te asegura que eso esté funcionando. Ya de tu parte como cliente, que tienes tu responsabilidad, los endpoints son tuyos, o sea, son tu responsabilidad, el acceso a ellos es tu responsabilidad. La data también que se maneja es tu responsabilidad. Y eso que decía Juan es muy interesante porque Azure, Microsoft no tiene acceso a tu data. Tú eres que tiene acceso a tu data, tú eres que permite el acceso a tu data. O sea, tu data es tuya y tú la proteges. Esa es tu responsabilidad. Entonces, como decía, esa es la parte interesante de que tú reduces, tú puedes llevar equipos de última generación a tu infraestructura cuando lo llevas a la nube, que tú en la parte on-premise no vas a tener la oportunidad porque quizá el negocio no, con lo que está rentando en el momento, no te deja para tú cubrir esos recursos, aunque sea un riesgo. Pero yo cuando tú vas a la nube te ayuda a tú optimizar esos recursos y tú entonces dedicarte, ya que Azure te ayuda a proteger algunas cosas que ya tú no tienes que preocuparte porque la infraestructura te lo da, tú te preocupas ya por lo que interesa realmente, que es el acceso, que es tu data, que son cosas que te preocupan y que tú eres realmente responsable.
Entonces ya esos appliances, ya esas licencias, ya esas diferentes soluciones que tú puedes implementar. Además de ese, el punto que decía Juan, que es muy interesante, la inteligencia artificial que corre detrás de todos los recursos, que te ayuda de una manera que tú con un grupo de técnicos, un grupo de profesionales que manejen tu infraestructura nunca van a llegar a analizar la data como lo hace una inteligencia artificial y tan poderosa como la que hay detrás de Azure. Muchísimas gracias, José. Creo que entre los dos pudieron cubrir muy bien el tópico y vamos ya en dirección a la finalización de este conversatorio. Y Tayen, vuelvo contigo en este espacio, ¿no? ¿Cómo puede saber, digamos, un miembro de nuestra audiencia de si está preparado o no para migrarse a la nube y qué tipo de acompañamiento existe hoy para un cliente que tenga la inquietud de recorrer este camino? Bueno, sí, el gran primer paso es tener esa inquietud, ese interés, que es lo principal. Si al final una persona no decide, mira, yo voy a dar este paso, lo quiera o no, tal vez en ese momento me convenga o no, pero existe la conversación, la duda, ya ahí vamos por buen camino. Pero luego de eso, yo entiendo que ahí es donde nosotros como partner de Microsoft y NAP del Caribe, de forma local, podemos brindarle ese gran valor a nuestros clientes. Nosotros tenemos un grupo de profesionales que van a estar con el cliente desde la primera visita de ventas hasta la última solicitud de soporte que nos pidan en una semana o en un mes. O sea, no nos alejamos del cliente en ningún momento. El cliente puede contar con un aliado, puede extender su departamento de TI, su departamento financiero de su empresa, sin contar con nosotros. Lo único que obviamente no vamos a estar en la nómina, pero el cliente puede contar con nosotros. Va a tener un aliado que está ahí 24/7 pendiente, un aliado local que habla su mismo idioma, que entiende la forma en que nos expresamos en este mercado. Y en definitiva lo entendemos la sensibilidad de su información y también entendemos la urgencia de su negocio y la vivimos junto con ustedes. Así que nosotros ahí como NAP del Caribe lo podríamos guiar y ayudarlo en conocer cuáles de su carga de trabajo están listas para migrar a la nube, cuáles nosotros mismos les recomendamos. Mira, esto es mejor que esté local por razones legales, por razones de rendimiento, a quién tú le estás brindando esos servicios, dónde están ubicados en el mundo. Y ahí ese apoyo nosotros se lo brindamos y podemos, en base a un buen levantamiento y una buena planificación, lograr el mejor ambiente posible para ustedes. Excelente, Tayen. Yo creo que queda claro aquí el próximo paso. Quien tenga inquietudes sobre dar este paso, sobre dar este primer paso, encuentran en NAP del Caribe un experto en estos procesos y que los puede acompañar desde el día 1 en este camino. Entonces, importante tener esto en consideración. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que vienen de nuestra audiencia. Y aquí, digamos, también abriéndolo a los tres para que se complementen. Digamos, una de las preguntas es ¿cómo se optimizan los costos una vez que se realiza la migración? Y esto es bien interesante, digamos, no sé quién la quiere tomar, pero súper interesante para responder. Puedo agregar algo, ¿verdad? Y luego ahí espero mis compañeros Tayen y José pues profundicen un poco. Esto es bien interesante, ¿verdad? Y creo que es una pregunta, creo que es vital porque cuando hablamos y todo esto de nube, hay ciertos temas que son como que principales y obviamente el tema de costos, el tema de seguridad, el tema de data, son puntos que siempre se consideran. Bien, lo primero es que el tema de optimización yo puedo tomarlo en dos maneras. Vamos a asumir que quizá ya están en Azure, ¿verdad? Ya están en Azure y tienen ya una infraestructura que está montada en Azure, pues definitivamente hay que hacer un assessment. Bien, hay que hacer un assessment primero de identificar todo lo que actualmente yo tengo, si es a nivel de infraestructura o si es a nivel de aplicación. Incluso ahí abro sobre la mesa porque desde Microsoft
y a través de nuestro partner socio de negocio NAP, ¿verdad? Podemos gestionar una especie de assessment donde incluso les apoyamos en ese punto a través de, obviamente tiene que estar nuestro socio de negocio, en este caso NAP del Caribe, ¿verdad? En el medio para que nos ayude a coordinar esto, pero sí tenemos incluso unos assessment que nosotros desde Microsoft pues financiamos, vamos a ponerlo de esa manera, donde ayudamos a identificar esas cargas de trabajo que ustedes tienen y cuál es la mejor manera de cómo optimizar eso. Porque voy a tomar un puntito que mencionaba Teyen y era que él hablaba del tema de los 3 sabores de nube, ¿verdad? Infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Probablemente hay ciertos workloads o ciertas cargas de trabajo que en infraestructura como servicio pues me están consumiendo X cantidad porque la máquina virtual debe estar encendida 24/7. Uno de los puntos de cómo pudiera optimizar quizás es evaluando cuáles de esos servicios yo puedo migrar o modernizar a un ambiente de plataforma como servicio, que probablemente me va a reflejar un costo casi que inmediato en cuanto me está facturando ese servicio que yo tengo. Al final del día es cómo está tu arquitectura, es decir, que definitivamente hay que analizar la arquitectura que tú tienes y luego entonces con apoyo de los especialistas del NAP del Caribe y nosotros también hacer un assessment de en base a lo que tú tienes, dónde tú quieres llegar y pues empezar a diseñar arquitecturas que puedan ayudar realmente a la empresa a esa optimización de costos. Pero al final esto es muy interesante porque vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo la nube es como la electricidad, si yo tengo un aire y el aire yo lo dejo encendido 24/7, pues definitivamente que la factura me va a llegar súper cara. Ahora, si yo automatizo que ese aire me detecte que cuando yo entre a mi habitación o cuando yo abra la puerta de la casa se encienda automático y que cuando yo salga se apague automático, ese mismo tipo de automatización yo puedo realizar en un ambiente en la nube también, lo cual pues también por ahí estoy viendo ahorro de costos. Es decir, que la respuesta no es tan cerrada, realmente hay que hacer un assessment, hay que evaluar lo que tienen, pero definitivamente que hay diferentes maneras de cómo pudiéramos llegar a ese nivel de ahorro de costos. No sé si Teyen y José quieren agregar algo. Sí, ahí en tu misma línea, Juan, puede ser algo tan avanzado como migrar tal vez servicio que brinda tu servidor de infraestructura como servicio a plataforma como servicio, como tú indicabas, pero puede ser algo tan sencillo como el último punto que mencionaba, y aquí lo digo en forma de resumen, de decir, mira, esta aplicación no le está sirviendo a nadie después de las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Entonces podemos decirle a esa aplicación, apágate. Y a las 7 de la mañana se prende y obviamente ahí estamos ahorrando todas esas horas en que ese servidor estuvo abajo porque nosotros le indicamos, no va a consumir. Entonces, con eso tan sencillo como el ejemplo que dice Juan del aire o apagar y prender la luz en tu casa. O sea, con un ejemplo tan sencillo, tan lógico, tan natural, podemos ahorrar costos, pero eso es algo que obviamente en un data center tradicional se complica porque tenemos muchas aplicaciones agrupadas en un mismo servidor, en un clúster. No podemos apagar el clúster, obviamente, pero esa es la ventaja que nos da el cloud, esa flexibilidad. Tú sabes, Teyen, que ahí me recuerdas un punto bien importante, que básicamente, y pensando desde mi vena que tengo técnica, básicamente cuando estamos en un escenario, en un ambiente, sabemos el por qué, ¿verdad? No podemos apagar y encender los servidores todos los días, porque tengo miedo de si va a encender o no va a encender el siguiente día, ¿verdad? Entonces, a nivel, uno de los beneficios, como tú bien destacas, o sea, solo quiero reafirmarlo un poquito, es los modelos de nube, que gracias a la nube yo tengo esa flexibilidad, donde yo puedo apagar y encender de manera automática sin mucha complejidad, pero también yo puedo incluso automatizar picos de crecimiento, donde realmente a un nivel de on-premise no necesariamente yo tenga esa flexibilidad. Tan sencillo como yo decir, mira, si este aplicativo, siguiendo la misma línea que comentabas, Teyen, me consume más de un 60% del procesador o de la memoria,
duplícame los servicios. Pero si el consumo del procesador o de la memoria está por debajo de un 40%, en vez de yo tener una máquina virtual de, no sé, un ejemplo, 16 GB de memoria, pues bájamelo a 8 o bájamelo a 4. Entonces ese tipo de automatizaciones, considerando horas, realmente me van a reflejar un impacto positivo en cuanto al ahorro de costos a nivel mensual. Totalmente. Sí, Juan, ahí yo estaba pensando en un ejemplo así, un ejemplo bien atinado así en eso que tú dices. Por ejemplo, en el asunto de cuando compramos appliances de seguridad, muchas veces se nos hace difícil nosotros hacer como el levantamiento de saber qué queremos, cuánta RAM y cuánto CPU debe tener, por ejemplo, el firewall. Al final lo compramos, por ejemplo, tenemos un equipo ahí y el equipo, por ejemplo, está muy sobredimensionado. O sea, el equipo está, pero ya lo tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil a un premio que tú no le vas a sacar el disco duro, le va a quitar RAM, se lo va a poner a otro. No lo vas a hacer. Es difícil, Pero si sí, tú sí. tienes en cloud eso es, como tú dices, eso es lo más sencillo del mundo. O sea, tú lo puedes hacer manual o tú lo puedes automatizar que él mismo haga eso, él le quite y eso ahí mismo te reduce costo de manera automática. Que si tú lo haces en premise, ese dinero prácticamente, bueno, tú querías meterle más carga bueno, déjame meterle más carga, la carga que yo pueda porque yo necesito realmente decir que eso se necesitaba y no, que no se vea, pero ¿por qué está un 20% nada más? Si compramos una cosa tan grande necesitando solamente esto. Entonces se hace problemático en premise, pero en cloud eso es totalmente transparente y normal. Me encanta ver el entusiasmo de nuestros técnicos y esto prueba una vez más que para hacer estos procesos tenemos que descansar en gente que tiene el expertise correcto. No nos vamos a cansar de decir esto a lo largo de esta sesión. Última pregunta del día, que viene de Julio. Dice, ¿cómo es el soporte de Azure y qué opciones tengo? Siento como que me están mirando a mí todos. Bueno, algo así. Profundizo, bueno, mira, un poquito y muy interesante el tema del soporte, porque yo siempre digo que más allá de los niveles de soporte que tenemos en nuestra plataforma, el soporte inicial inicia con tu proveedor o tu socio de negocio que te está ayudando. Bien, entonces la primera línea, digamos que es NAP del Caribe. Bien. Lo más interesante es, y un paréntesis, parte del valor agregado que van a tener ustedes como clientes transaccionando o haciendo su jornada o su camino a la nube a través del NAP, es que realmente también van a contar con el apoyo de un proveedor que está basado en su país. Es decir, yo estoy basado en República Dominicana, aunque tengo responsabilidad del Caribe, pero estoy aquí, quiere decir que tienen una puerta más donde tocar. Bien. Eso es lo primero, muy importante que lo tengan claro porque esos son como que los niveles. Toco la puerta NAP del Caribe, apóyame. Ok, necesitamos refuerzo, voy a Microsoft y toco. Pero ya yendo un poquito a lo técnico o comercial, Azure específicamente tiene 4 sabores, vamos a decirlo así, de planes. Uno es el básico y ese básicamente es un plan gratis que se obtiene desde la plataforma, donde le voy a colocar igual un enlace para que vean los diferentes planes que pueden tener. Pero ahí está el básico que te incluye todo el tema de soporte a nivel de precio, tiene un alcance a nivel de servicios como tal y tienes una cantidad de horas específica para apoyo de recursos, vamos a ponerlo de esa manera. Bien. Luego está un plan developer que ya tiene un costo mensual de unos, y voy a mencionar aquí precio de listas realmente que están en la página. Obviamente esto está a consideración y demás y a través de NAP pues pueden validarlo, pero hay planes que van desde $29 mensuales hasta $1,000 mensuales, ¿verdad? O sea, planes muy, muy, muy robustos que va a depender un poquito de qué nivel de soporte ustedes entienden que los recursos que tienen en Azure pueden necesitar. Bien, aquí yo voy a dejar que Teyen y José profundicen un poco más porque yo sé y entiendo que a través del NAP también tienen planes de servicio, ¿verdad? Donde el NAP le puede apoyar a ustedes en ciertos niveles de apoyo que ustedes necesiten. Pero digamos que le hablé un poquito ahí de los planes a nivel comercial que están en la página de Azure, que es básico, developer, estándar y professional direct. Son básicamente esos 4 planes, pero me gustaría ahí, Teyen, que profundicen un poco más en qué nivel de apoyos a nivel de servicio pues ustedes ofrecen a los clientes.
Sí, antes de que Teyen hable de eso, de los servicios, quiero abundar un poquito lo que decías al inicio, Juan, del apoyo que nosotros como NAD damos. Y es así como tú dices. Y como también dijo Teyen hace un rato, nosotros tenemos un acompañamiento que inicia desde que nosotros incluso en la parte que decía Teyen, que el cliente primero tiene que motivarse y tener la chispa de que quiere hacerlo. Si está en duda, incluso en esa parte nosotros podemos conversar con el cliente y hacerlo entender el esquema si todavía no lo tienen claro para que finalmente se decidan y vayan a la nube. Entonces, ese acompañamiento va desde ese punto hasta la parte de la migración, la parte del diseño, la parte de lo que es la implementación de cualquier appliance o cualquier dispositivo, cualquier cosa que vayan a implementar lo tenemos ahí y va a estar manteniéndose durante todo el tiempo que el cliente decide estar con nosotros. O sea, y además de eso, nosotros tenemos un NOC que es 24/7 con personal certificado y calificado, que el cliente puede llamar a cualquier hora del día, los 365 días del año, que como decía Juan, pueden llamarnos a nosotros lo ayudamos y también tenemos ahí mismo el soporte de Microsoft, de Azure, si necesitáramos escalar cualquier cosa, que eso es lo que siempre hemos mantenido, que siempre lo hemos hecho. El NAD del Caribe realmente tiene casi 13 años y nosotros somos un data center y líder en soluciones lo que tienen que ver con data center, ciberseguridad y nube. Y nada, o sea, nosotros ofrecemos de los mejores SLA de la industria y tenemos lo que es una redundancia en nuestro data center que es realmente de los líderes que hay en estos temas, no solamente en República Dominicana, sino también en el Caribe. Eso quería mencionarlo porque quería extenderlo y quería saber que el cliente, que los que no nos conocen realmente, se sientan seguros de que con nosotros, tal como decía el señor Pedro al inicio de la reunión, que él se siente totalmente comprometido y que se siente cómodo, que él ahora mismo está tomando café y ya está tranquilo. Eso es lo que nosotros queremos, que el cliente se sienta tranquilo, que el cliente migre a la nube y el cliente deje de tener dolores de cabeza y de estar apagando fuegos. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Sí, ahí por agregar algo, disculpa Claudia, por agregar algo en el tema de soporte, nosotros sí le pedimos a nuestro cliente ser ese primer contacto de soporte. Aparte de nosotros pedirlo, el cliente incluso siente la confianza y lo hace de manera natural porque deposita esa confianza en nosotros y se siente cómodo. También nosotros en todos los contratos con los clientes tenemos un SLA de respuesta a incidentes de 15 minutos. Y nosotros durante el tiempo que Upia mencionaba que tenemos de operaciones, que son 13 años ya, lo hemos cumplido en un 100%. Así que ahí queda básicamente reflejado pues esa urgencia que nosotros tenemos por el negocio de nuestros clientes y ese servicio 24/7 que está ahí listo para brindarle asistencia en lo que nuestros clientes necesiten. Excelente, y con eso cerramos las preguntas que vinieron de la audiencia hasta el momento y me gustaría darte nuevamente la palabra para hacer el cierre de este evento. De mi lado, solo me queda agradecer a NAP del Caribe y a nuestros asistentes hoy por habernos acompañado. Esperamos que toda esta información le haya sido de utilidad. Quedó un montón de links y cosas posteadas en el chat para futura referencia y por favor cuenten con el NAP para acompañarlos en este camino a la nube. Teyan, a ti para el cierre. Sí, bueno, si no hay más preguntas ya de parte del público, finalmente quisiera agradecerle a todos de manera muy personal y en nombre del NAP del Caribe por el apoyo que nos han dado durante este conversatorio que se ha dado bien jovial. Como mencionaba doña María, es una conversación entre amigos. De igual forma, quisiera agradecer al señor Matos por estar abierto a brindar y expresar la experiencia que ha tenido trabajando con nosotros y darle gracias por él haber depositado esa confianza y darnos la oportunidad de nosotros siempre poder brindarle un buen servicio como es nuestra costumbre. También gracias al equipo de Microsoft, que con ellos hemos tenido este conversatorio y entendemos que pudimos hacerlo de
de una forma y expresar unos conocimientos que hemos adquirido por el tiempo que tenemos trabajando como partner de Microsoft, esperando que estos comentarios, esta conversación entre amigos pueda haberle agregado algún valor a su negocio y mantenerlos a ustedes como empresa, pues en el camino de la innovación y nosotros siempre a la orden de brindarle todo nuestro apoyo. Estamos abiertos para cualquier tipo de acercamiento técnico, de venta. Estamos aquí para apoyarle. Así que gracias a todos y que pasen feliz resto de la noche. Muchísimas gracias. Hacen buenas noches. Gracias a todos por asistir. También el video lo vamos a estar compartiendo en los canales de las redes sociales del NAP. Así que tal vez las personas que entraron un poquito tarde y se perdieron algunos minutos pueden conseguirlo por esas vías. Así que saludos a todos y buenas noches. Excelente, buenas noches. Gracias. Bye.